CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Agradecemos la asistencia a esta nueva sesión del ciclo 2024 de Diálogos con Sentido y Esperanza. Sabemos también que esta es una actividad abierta a todo público y su objetivo es abrir y volcar hacia nuestro entorno la experiencia que realizamos en nuestro caminar espiritual, compartiendo los bienes interiores que recibimos. Esta actividad cuenta con el patrocinio de la Corporación Obras de CAF. El tema de hoy es algo así bien enigmático y que van a ver que es extraordinario, que se llama el antropoarteísmo como puente entre lo humano y lo divino. Y nuestro expositor invitado es Michelangelo de Yarumal. Es un artista inspiracional. Como artista visual contemporáneo, Michelangelo ha asumido su rol creativo como una misión espiritual y de concientización sobre la realidad climática. Se identifica a sí mismo como un ser artístico, pintor, relator y poeta visionario, abierto a todo y a todos. Y es más, sujeto a nada y a nadie. Michelangelo, adelante. Se puede encontrar realmente sentido o espiritualidad en el arte. Gracias, Carmen, y gracias a todos por esta oportunidad de compartir este rato, estos conceptos, estos momentos y sobre todo algunas ideas que con toda la libertad del mundo, cada quien puede abrir su espíritu, su corazón y sobre todo su pensamiento para que bajo su propio criterio haga el acercamiento que cada quien crea necesario. Cerremos los ojos. Al cerrar los ojos, nos damos cuenta que todo se nos pone oscuro. Quizás hablando de la teoría del color, negro. Ahora pensemos en el color blanco. Aún con los ojos cerrados, pensemos que estamos viendo todo de blanco. Todo, absolutamente todo, pintado de blanco. Ahora, abramos los ojos y vemos nuestra cotidianidad, el momento que estamos compartiendo, este rato que estamos conversando y mirándonos los unos a los otros, aprovechando la tecnología. Pero a la final, muchos de nosotros estamos solos o si estamos algunos acompañados. Quizás la concentración es única porque parte de nosotros. Ese es siglo XXI. Retomo el interrogante con el que abrí. ¿Realmente se encuentra espiritualidad en el arte o se ha encontrado a lo largo de la historia? Es algo bastante relativo, porque siempre ha existido arte de todo tipo. Siempre ha habido un arte con un enfoque esencialmente comercial. Primero, cuando no estaba ni la fotografía ni el video,
El arte era un medio simplemente de retratar a través de la pintura a las personas, pero también diferentes manifestaciones espirituales y algunas religiosas, pero aquí para nada quiero que nos enfoquemos en la palabra religión en este sentido, sino en la forma espiritual que algunas de esas ideologías también utilizaron el arte como un medio de comunicación, de comunicación. Sí, con un éxito total. ¿Por qué? El arte ha servido para manipular guerras, para transmitir mensajes, ya sean de un carácter para algunos ideológicos, pero también con el tiempo. El arte se ha descubierto cada vez más que también sirve como un camino de terapia y ha surgido y cada vez se está impulsando más el camino del arte terapia. Cuando hablamos del antropoarteísmo, la palabra suena rarísima, además porque si van a un diccionario o alguna parte, todavía no está. Si escuchan el optimismo, todavía no está. Uso el todavía porque algún día quizás ya no estaremos, pero puede que llegue a estar el antropoarteísmo como parte de la historia. ¿Y por qué como parte de la historia? Es una sumatoria de algo que fue entregado. Simplemente un día llegó en medio de una visión, en un amanecer, y allí surgió esa mezcla entre la raíz de arte, antropología y teísmo. Por eso la antropología es la primera sección de la palabra antropo. Luego viene arte, de donde se toma art, y teísmo, que se junta en una misma T. La antropología, obviamente, la manifestación del ser humano constante, con sus ires y venires, sus altas y sus bajas. El arte, la expresión de ese ser humano. Y el teísmo es más la manifestación de la divinidad que está en el interior de cada uno de nosotros y lo magnificente que es en las creaciones de las cuales nosotros disfrutamos. Ese es el conjunto y eso es lo más sencillo para abordar una palabra rara, complicada y bien difícil de pronunciar. El antropoarteísmo todavía es totalmente desconocido. Es más, todavía estoy en esa etapa de poder tener cada oportunidad para ir dando a conocer algo que hace parte, obviamente. No se puede decir simplemente que es que eso ya va a reemplazar un movimiento específico a nivel mundial. Desde mi parte, lo único que les puedo decir es una propuesta artística inspiracional. Y la propuesta artística inspiracional, el antropoarteísmo, que está dentro de esa línea del arte contemporáneo, llena de quizás surrealismo, expresión, como las obras que ustedes pueden ver aquí a mi alrededor. Cada una de ellas son algunas de más de las 172 obras que tengo, y entre las cuales algunas son colecciones que no tienen ninguna salida porque explican realmente lo que es la propuesta artística inspiracional. Ahora, listo, ya en esa parte, vamos a irnos un poco más al sentido entonces, y eso como ser humano, como cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer si no somos artistas? ¿Qué podemos hacer si no somos artistas? Pues les digo algo. Parte de lo que planteo y reitero constantemente dentro del antropoarteísmo es que cada uno de nosotros en lo espiritual somos más que artistas. Nosotros podemos crear y modificar esa propia realidad espiritual. Los invito a que pensemos en tres figuras. Cada uno elige la figura con la que más se identifique.
Si quieren, cerremos los ojos de nuevo, que es la mejor forma de conectarse con el interior. Y les propongo que elijamos entre un círculo, un cuadrado o un triángulo. Un círculo, un cuadrado o un triángulo. Esa parte, cuando nosotros elegimos una figura en particular, tiene muchísimo significante y significado. El significante porque son las partes de las esencias, sin decir nadie, porque a nadie le vamos a preguntar cuál de los tres pensó, pero a todos aquellos que pensaron de inmediato en un círculo, son personas que de antemano siempre están buscando integración, primero con ellos mismos y con los demás. Siempre están buscando de alguna manera algún camino de conexión, de generar comunidad, común unidad. Aquellos que pensaron en ese círculo siempre están buscando sumar y multiplicar, no restar y dividir. Y por más de que les cueste, el círculo les permite siempre volver al centro. Y el centro es un simple punto. Y ahora voy a retomar, después de explicar las otras dos figuras, porque todo tiende a un simple punto. Y el arte en sí mismo comienza desde un punto. Para aquellos que pensaron en un cuadrado, les abre un camino de posibilidades. Son aquellas personas que siempre están viendo diferentes lados de las cosas, que analizan, que siempre estudian más, buscan más, no se quedan con lo primero que les dicen, sino que por el contrario, tienen la capacidad de afrontar lados diferentes de las cosas, pero llegando a un punto en donde todo puede concentrar la energía. Y de un cuadrado, si ustedes se dan cuenta, pueden salir rectángulos, pueden salir muchas otras figuras, porque el cuadrado contiene un círculo, el cuadrado contiene un triángulo, el cuadrado es enigmático, porque lo vemos solo con cuatro lados, pero está encerrando muchas cosas por los lados de las formas. Si miramos un círculo, la forma en que puede, aún si alberga círculos, no llena todo el espacio, porque en sí ya es un círculo en su totalidad. El cuadrado, con figuras de cuatro lados, siempre, sea de diferentes tamaños, alcanza a llenar el espectro de un cuadrado. Para aquellos que pensaron en un triángulo, la conexión constante de ese espíritu con una divinidad interior, con esa forma de entender que está mi presencia humana, está mi presencia espiritual, pero también hay un ser que creó. Cada quien le pone el nombre y el bautizo que quiera en libertad. Pero el proceso de ese triángulo nos hace únicos, irrepetibles, porque está en el interior. Y esa forma de entender ese triángulo es la capacidad que cada quien tiene en su propio interior para descubrir, para entenderse y a sí mismo agradecer simplemente, porque el solo hecho de tener un cuerpo que ha sido entregado, que se puede respirar, que se pueden hacer muchas cosas, que podemos estar participando aquí, por ejemplo, en esta oportunidad, en esta noche, compartiendo esta propuesta, pues nos dan desde esas figuras un sentido entendernos. Y algunos pueden estar pensando, ¿y yo puedo hacer un triángulo, puedo hacer un círculo o puedo hacer un cuadrado? Si miramos, definimos figuras de una manera, pero todo parte de un punto. Para poder empezar a dibujar un círculo, lo primero que un artista o uno mismo, ustedes mismos hacen es partir de un punto para poder empezar a trazar el círculo. Para trazar un cuadrado se parte de un punto
para poder empezar a trazar el cuadrado. Para un triángulo se parte de un punto para poder que se vea como un triángulo. ¿Por qué? Porque a la final debemos de comprender en un camino espiritual que aún de un simple punto pueden salir infinitos puntos, que es lo que realmente conforma esa parte en nuestro espíritu. Por eso, cuando pensamos en esa parte de que todos podemos ser artistas, todos de una u otra forma podemos desarrollar nuestra propia obra de arte a diario, que es primero trabajando y pintando con el alma, ese propio interior. Si empezamos a pintar con el alma, de una u otra forma, vamos a tener la capacidad de entender que nos equivocamos porque somos humanos. Quizás somos unos seres divinos, pero viviendo una gran experiencia humana en la que tenemos que empezar a siempre estar estructurando ese diseño, ese dibujo, si somos un círculo, un cuadrado o un triángulo. Y esos dibujos muchas veces empiezan a ayudar a entender por qué en el mundo del arte muchas veces hay personas que de la nada, sin nunca haber tenido que pasar por una academia, se convierten en grandes artistas, porque dejan a la divinidad ser divinidad. Entran en esa común acción con la divinidad, una comunicación directa. Yo les propongo, a manera de un ejercicio, si lo quieren hacer a partir de esta noche cada quien, antes de dormir, siempre para calmar las ansiedades, las angustias, los miedos, las tristezas, las preocupaciones, elijan un círculo, un cuadrado o un triángulo. Y cada noche elijan un color diferente, menos el blanco. ¿Por qué el blanco no? Porque el objetivo es llegar nosotros mismos a ser el blanco, a convertirnos en el color blanco que puede matizar todos los demás colores. Así es que les invito a eso. Cada noche eligen, esta noche me inclino por un círculo. Hagan la típica plana como cuando éramos pequeños y empiecen y van a sentir y van a vivir una experiencia que algún día me van a volver a contar, algunos de ustedes que lo hayan hecho, que han experimentado a lo largo del tiempo, que han elegido una figura y la han dibujado en un cuadernito varias veces. Hacer planas, no de regaños, sino hacer planas de una forma de ser también mi propio artista espiritual, de ejercer el antropoarteísmo conmigo mismo para poder yo ser un agente de paz, de unión y de tranquilidad con los demás, con los que tengo que entenderme y con los que tengo que tratar. En estos ya pocos minutos que restan, les quiero decir precisamente que dentro de las teorías, mucha gente se asusta con el arte porque nos han llenado la cabeza en muchas teorías del color, muchas teorías de perfección, muchas teorías de que artista no puede ser cualquiera y muchas teorías de un camino que si no se venden millones, entonces no se puede llamar artista porque no es éxito. El llamado al antropoarteísmo es simplemente a reinspirarnos a nosotros mismos, permitirnos ser canales de ese ruá, de ese soplo de vida que tenemos en el interior, para que nos permita reinspirarnos, sacar lo mejor de nosotros. Y vamos a llegar algún día a sorprendernos por la capacidad que tenemos para desarrollar más creatividad en lo que hacemos, en lo que transmitimos y en lo que nos convertimos. Desde el antropoarteísmo, en una línea en donde sumamos y multiplicamos, en donde se maneja un concepto polifacético, un concepto en donde todo el mundo tiene acceso, un concepto de no ninguna divinidad regañona, sino al contrario, inspiradora,
que te permite abrir los canales para sacar lo mejor de ti, sin tener mayores conocimientos, sino a diario en lo que hacemos con cargos altos o muy sencillos, siendo muy jóvenes o ya mayorcitos, entender que cada uno de nosotros, desde ese ser interior, desde ese ser creativo y desde ese ser y ser para poder proyectarse, puede hacer tanto su vida como la de los demás un poco más agradable. Perdámosle el miedo a rayar, perdámosle el miedo a intentar pintar algo. Y la forma, ya les propuse el ejercicio, cómo se va soltando uno. Y cuando menos se da cuenta, en alguna noche, en alguna mañana o en algún amanecer, estamos con muchos nuevos artistas que ya han sabido trascender esa parte y han dejado a la divinidad simplemente que los reinspire, y asimismo en el futuro van a ser ustedes los que van a reinspirar también a otros. Gracias por este tiempo para presentar a grandes rasgos esta propuesta, por permitirme compartir con ustedes estos conceptos abiertos y de una forma directa para que cada quien pueda desarrollar su propio criterio y entender que el antropoarteísmo, aparte de ser una palabra complicada, no es nada más que la propia creación que cada quien pueda empezar a desarrollar desde ahora mismo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy motivadora las palabras de Michelangelo. Yo quería preguntarle, ¿usted utiliza alguna metodología especial para esa conexión con lo divino? Porque entiendo que dejarse inspirar de lo divino es de alguna manera lograr un contacto con esa dimensión trascendente que comparto con usted, nos habita y habita el mundo. Pero ¿tiene usted alguna metodología o cómo fue su primer encuentro con lo divino, por ejemplo? El primer encuentro está bien porque ese es el poema, el primer poema A, porque hay un CD que yo grabé, que están los poemas de la primera colección, que es la que más explica el antropoarteísmo, pero es que ese fue precisamente en un amanecer, lo que yo creía que era un sueño, fue una experiencia impresionante en donde empezó como un sueño, pero yo viví la presencia de ese ser, y eso fue en el 2008, y por más desde que yo pinto desde que tenía 5 años, pero siempre a mí me ha marcado mucho la parte visual, porque yo nací, bueno, con unos problemas visuales gigantescos y fueron muchos años de tortura para poder que no me quedaran los ojos ni torcidos y poder tratar de ver. Entonces, desde esta parte visual, por eso en todo, mi símbolo incluye un ojo, en todo incluye un ojo, porque esta es la parte del significado que más se da. Dentro de eso, simplemente he descubierto que así como esa primera vez que fue entregada como esa misión de dar a conocer todo este proceso y de también no solo reinspirar a otros, sino empezar por reinspirarme a mí mismo para poder ir paso a paso entendiendo cómo hacerlo, ha sido un proceso de aprender a manejar esa conexión. No solo como se dio con esa visión que tuve, que empezó, como les digo, como un sueño, pero que luego me di cuenta que no era tan sueño porque me levanté y de a puño escribí completico el poema y tengo el original de ese amanecer donde escribí el poema. A partir de ahí ha sido muy interesante porque no habían pasado una serie de sucesos en mi vida. Faltaban como 2 años para que empezaran a pasar más a fondo muchas cosas. Pero el poema prácticamente como que anunciaba muchas cosas. De hecho, yo llegué y cuando lo leí al otro día ya despierto, lo puse a un lado porque me asusté demasiado. Todo lo que decía, yo decía, ¿qué es esto?
¿qué es esto tan impresionante? Y entra uno en un nivel de confusión un poco grande que hay que saberlo manejar en ese instante. Ya luego, más adelante, me empecé a dar cuenta cómo se iba desarrollando todo un proceso, sobre todo con más capacidad para entrar en ese interior cuando se trataba de lo artístico y de cómo asumir con mayor seriedad, porque yo había ido a Italia, viví una experiencia que necesitaríamos mucho tiempo, pero del por qué fue que decidí finalmente tomar el mismo nombre, pero con el, como italiano, Michelangelo, y por qué utilizar la palabra Yarumal. Pero a grandes rasgos les digo simplemente, Yarumal fue el pueblo donde yo nací en un hotel. Y a mí nunca me gustaba ni mi nombre, ni hablar de ese pueblo porque nunca viví. Eso es parte de lo que puedo decir. Es a través de la aceptación que uno va recibiendo toda una serie de oportunidades y le van entregando muchas cosas, porque yo, muchas de las obras las recibo antes de pintarlas. Yo no me pongo simplemente como hacen. Por eso, para mí es muy difícil hablar con ese tipo de artista que es solo de academia, de trazo perfecto, de aquello, porque para ellos yo puedo ser muy loco, porque realmente yo pinto lo que me entregan a través de las visiones. Yo no pinto con el ánimo de que ya sé, mañana hay un evento y voy a hacer un cuadro en 3 horas para venderlo muy caro. Eso no es la forma. Tengo muchas obras. ¿Y por qué tengo tanta obra represada y hecha? Es porque mientras que no se desarrolle más la forma de la propuesta y se pueda explicar más a fondo, no tiene un sentido de competir con un mundo comercial de arte. Cuando estamos hablando es de todo un proceso de comunicación espiritual. Entonces simplemente yo me he dejado llevar sin tener que usar absolutamente nada, hago esa anotación, porque la única adicción que tengo es al café y me encanta, sino en el sentido práctico de las cosas. Yo paso mucho tiempo solo, me encanta, lo disfruto, y en ese camino de la meditación, pero también les voy a compartir algo, saliéndose de lo personal, y lo hago muy genérico. También a lo largo de la vida he tenido una situación de manejo de enfermedad y dolor, con una neuropatía bastante crónica después de una cirugía años atrás. Y paradójicamente, la cirugía fue 2002, la visión, ese sueño visión ocurre 2008. Y otra situación bastante contundente que me hizo dedicar más a hacer la colección y a dedicarme más a mostrar todo el proceso, se da en el 2010. Entonces me extendí, pero lo único que quería era poder entender el mensaje que yo quiero dar es cada uno de ustedes, cada uno de los que están aquí presentes, después de los que vean esta grabación también. María Marcela, tú misma, empieza. Si te gusta el ejercicio que he propuesto, intenta irlo haciendo. Algún día quizás a través de Carmen, imagínate, mira qué es eso, ¿ah? ¡Qué maravilla! Y les propongo que si pueden conseguir crayones, ¿cómo lo llaman? Crayons. Sí, que los crayones es la forma, es el método. Por eso a los niños más pequeñitos, lo primero que se les entrega es un crayón, para que no se chusen, porque si se rayan, rayan. Por eso son expertos, hemos sido expertos en rayar paredes, pero al menos limpian. Entonces, pero es que eso se desliza fácil y eso permite dejar que fluya la energía y nos sorprendemos de nosotros mismos. Así es que espero, no sé si la pregunta te fue con una respuesta, me extendí, pero espero que haya sido bastante completa. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Michelangelo. Y ya empecé, ya empecé. No, felicitaciones, maravilloso. Okay, Bueno, gracias. Franklin, muchas gracias. Muchas gracias, Michelangelo, por hacernos volar.
con tu antropoarteísmo. A través de un taller de meditación con jóvenes, hacíamos una invocación, ¿no? Donde el joven individualmente, cada uno de ellos, planteaba alguna situación de su vida. Entonces después había un silencio y posteriormente ellos, todo esto que se conectaron, esta conexión interna con ellos mismos, la expresaban en un arte, ¿no? En un dibujo, en lo que ellos habían vivido, cómo habían vivido esa experiencia de conexión con ellos mismos. Fue muy interesante porque pasó lo que tú planteas, ¿no? Muchas veces uno se encuentra, dice, no, yo no sé dibujar. Y finalmente era sorprendente, los mismos jóvenes se sorprendían con lo que expresaban a través de su dibujo, de su pintura, de su trazo. Eran unas imágenes, pero impresionante, cómo sacaban todo lo de ellos, ¿no? Todo su ser interno, ese contacto con su voz interior, ¿no? No, muchísimas gracias y gracias por compartir, porque eso nos demuestra que es simplemente, si miramos, no estoy haciendo nada nuevo más allá de poder enfocar y también servir en las oportunidades que tenga y donde tenga para poder que muchas personas puedan reenfocarse. Pero mira tu experiencia, por ejemplo, la experiencia que muchas personas tienen. Lo he vivido, por ejemplo, con personas mayores, cuando como a través del arte personas que ni siquiera nunca, no habían vuelto ni a reaccionar con Alzheimer, cosas así, y se les ponía simplemente con el solo hecho de estar mirando lo que estaban haciendo las demás personas y en un silencio absoluto, la persona empezaba a ir haciendo, miraba y hacía lo mismo que los demás hacían. Entonces mira cómo es muchas veces ese camino de darnos esa oportunidad, muchas veces yo lo digo también, de soltar un poco la tecnología. Aquí la estamos usando, pero por ejemplo en el camino de desarrollar ese concepto de lo manual, de reencontrarnos con nosotros, hace mucha falta esa conexión de nuestras propias manos para poder elaborar, para poder sacar lo mejor de lo que está en el interior y de esa forma proyectarlo, porque a la final eso es lo que es una obra, una proyección de lo que tenemos en el interior, no necesariamente una simple copia como se hacía en el pasado. Ahora yo creo que ya hay demasiadas cámaras fotográficas muy buenas y muchas cámaras de video como para uno estar todavía haciendo portraits, haciendo, se llama en español, haciendo, bueno, sí, las figuras humanas reemplazando una fotografía. A quien le guste, muy bien, y eso. Pero ahí, por ejemplo, hay otro concepto, que eso lo analizo en otro tipo de charla, que es como el arte mismo puede ser o muy espiritual o una manifestación de un ego de un tamaño gigantesco. Autorretratos, cuando se mandan a hacer los autorretratos, personajes, reyes, porque quieren verse todo el tiempo en una sala gigante, en un cuadro gigante. Esa es la antítesis de lo que estamos hablando hoy. Por eso el mismo antropoarteísmo parte de esa línea contemporánea que hace la mezcla de ese expresionismo abstracto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, partiendo de esa esencia, la definición no puede llegar muchas veces es poner color y poner trazos, porque nosotros lo que estamos haciendo, hasta de ese color y de esos trazos, estamos sanando, estamos simplemente sacando muchas cosas de nosotros mismos que antes nos va a hacer bien, va a quedar plasmado, pero eso son huellas que de uno depende si quiere que se vea o no se vea, pero no va a estar en un salón principal, en un cuadro gigante para la manifestación del ego. Esa es la diferencia. Así que muchas gracias, Frank. Julio, Pero ¿cómo lo hace usted de manera de poder volver
a esa chispa que usted señalaba que somos una experiencia, pero vamos a volver a lo divino, o sea, la vida entonces es eterna, por decirlo algo. Otra pregunta es, ¿usted sigue algún camino espiritual? El proceso de la divinidad yo lo visualizo desde el mismo interior, porque eso está en cada uno de nosotros. El solo hecho de que nosotros tenemos la capacidad se representa físicamente a través de un cuerpo, pero hay algo superior que nos mueve y mueve a cada uno de nosotros. Ese algo por dentro es el que da la señal y la capacidad. No es solo, porque lo ve uno, por ejemplo, cuando hay personas que tienen que conectarse en una UCI. La persona en su divinidad interior está ahí, pero está necesitando muchas veces respirador, está necesitando ayudas para una parte física. Pero la esencia de lo que es cada uno que está en el interior, esa divinidad con la que viene, y lo puedo decir como un poquito de una manera más sencilla, en nuestro propio paquete regalo desde el inicio que llegamos aquí, está enmarcada en eso. De nosotros depende si nosotros trabajamos esa energía divina con la que venimos aquí para impactar para bien, o si tomamos esa misma energía divina para impactar para mal. Entonces, el camino mismo es esa esencia del respeto, porque el solo hecho de llegar aquí todos, por más, algunos muy despiertos, otros no despiertos, otros no tan despiertos, pero de una manera u otra, todos tenemos lo mismo. Nos mandaron de la misma manera. Entonces, de nosotros dependen esos acercamientos y los métodos. En cuanto a qué camino espiritual, yo he tenido la oportunidad, por eso, ¿se acuerdan el eslogan de lo que Carmen Cecilia decía al principio? Abierto a todo y a todos, sujeto a nada y a nadie. Yo estoy sujeto a la esencia divina, y en esa esencia divina me he guiado porque he descubierto, tuve la oportunidad de diferentes ideologías, de haber participado y hasta trabajado, y descubrir las mismas caras de la moneda, las mismas cartas, las mismas cosas. El camino muchas veces está en uno cómo nutrirse con personas que tengan una vibración también en alto nivel. Porque en la medida que estén personas que se nutren en un alto nivel, es una forma de hacer un camino espiritual conjunto con ellos. Porque se está, lo que decía al principio, se está sumando y multiplicando, no restando y dividiendo. Hay personas que necesitan en su proceso de vida y en los caminos de evolución, necesitan participar más de grupos, de ideologías. Yo eso lo respeto totalmente. De hecho, en las diferentes invitaciones que me han hecho, yo he aceptado, voy a todo sin importar cuál credo, cuál cosa. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque yo miro eso a través de esa esencia divina que está en el interior de cada quien. Y es buscar esa parte de la vibración, porque en el fondo todos los tenemos. Lo demás es una influencia externa que cada quien tiene su libertad como ser humano, como persona, para poder aceptar lo que quiere dejar que llegue y complementa su espíritu, o muchas veces, por ejemplo, puede llegar a afectar muchas veces el proceso de ese espíritu. Entonces, esa parte. En cuanto a lo del cuadro, definitivamente más que ponerme yo a pintar el concepto de chakra, recuerden lo que les dije. Yo plasmo la visión y la impresión de lo que me llega en el momento. Por eso muchas veces, si estoy viajando en algún lugar, tengo que hacer el sketch y guardarlo, aunque raramente se me olvida lo que me llegó. Pero a mí me llega la imagen, el color. Yo no me siento a decir, bueno, este lo voy a hacer con ojitos aquí y con chakra aquí y el otro de aquí arriba. No, para nada. Es una cosa en donde cuando de hecho eh, prefiero pintar totalmente solo, y las veces que una o dos personas han visto, han manifestado que sienten como si estuviera alguien más conmigo ahí. No lo digo yo, lo han dicho otras personas.
o como que sienten el salón lleno y prefieren retirarse. Entonces, son cosas que yo mismo, cuando yo empiezo, hay obras, sinceramente, que yo la he hecho desde que empiezo y hasta que la termino, y han pasado las horas y yo no me he dado cuenta de nada, ni sed, ni hambre, ni deseo de ir al baño, nada. Solo lo puedo explicar desde el sentido mismo de esa parte de decir sí y buscar paso a paso. ¿Qué tranquilidad tengo? Cada vez que yo he procurado buscar un camino como para darlo a conocer, saliéndose de la línea de espacio, boca a boca, como para que sea más comercial, algo se bloquea. Hace un tiempo para acá yo no me dedicaba a pelear con eso. Me he dedicado a estar más bien tranquilo e ir haciendo lo que pueda con las oportunidades que se abran y con quienes quieran simplemente escuchar el compartir. Entonces, esa es la parte de eso. Ok, sí. Laura, adelante. Buenas noches a todos. Una cosa que yo sí percibo y reconozco es lo sanador que es lo sanadora que es la experiencia artística, ¿no? Cómo podés desintoxicar tu espíritu desde cantando una canción, cantándola realmente desde el vientre, así cantando, a escribir un buen poema, escribirlo realmente, así que te salga de los tuétanos, o, o hacer un trazado que signifique algo, que le signifique algo a tu alma, porque si uno le busca una vuelta racional no la tiene, es algo que surge espontáneamente. Lo que sí me ha pasado y a veces me inhibe es el hecho de sentir que eso no es mío, que eso me lo dictan realmente. Es más, creo que mis mejores poemas no son míos, por eso yo no los pongo a exposición, porque creo que me los dictan, sinceramente. Yo no me siento capaz, porque cuando yo quiero hacerlo, no me sale. Cuando a mí se me ocurre que voy a escribir algo, seguro que es una batata lo que sale. Capaz porque uno tiene una historia de mediums en la familia y viene huyendo por ahí de eso y dice, no, esto no es para mí, no es lo que yo quiero. No quiero que nadie me dicte cartas ni que me explique cosas desde el más allá ni nada por el estilo. Entonces cuando sentís que eso te pasa, te queda como una cosa así de culpa, de decir, no, está precioso, pero no es mío. Entonces lo pones ahí, que la Divina Madre lo use si quiere y si no, que se pierda, porque no es tuyo. Este sentimiento, ¿alguna vez te ha pasado? ¿Qué has hecho de eso? Eso te quería preguntar. Ujú. Bien, por eso es que surgió, yo creo, que el concepto se aclaró mucho más y para mí el vencer esos mismos temores que tienes o que yo creía no faltaba más, ahora me estoy enloqueciendo, ese efecto de la medicina en su momento. Cuando yo empecé a entender que hay una base antropológica, no necesariamente que son cosas de otro tipo de manejo, ni de mediums, ni de nada raro, sino que es uno mismo el que llega y genera esa catarsis por el espíritu que está en tu propio interior. Empieza uno, primero, empieza de negar, es la primera etapa, muy normal, puede durar años, Mm, mucho. Sin mm, embargo, por más de que uno lo niegue, eso sigue llegando, entonces uno va acumulando o va pintando o va escribiendo. Y cuando uno se da cuenta dice, bueno, si estuviera tan loco, ya esta obra no iría aquí o no tendría todo lo que se tiene, pero ahí está el proceso. También son las influencias externas, porque si tú, cada vez que empiezas a sentir eso, siempre vas a pensar en esa parte de lo de la familia, entonces vas a dejar que se genere una influencia externa. En cambio, si por el contrario empiezas a generarte una seguridad más grande, es porque es tal quizás lo que has desarrollado a través de tu trabajo con la comunidad, contigo misma, que ya es tus propios canales, sin necesidad de que haya ninguna tara de
cosas del pasado de familia ni de nada, sino que son tus propios canales los que se han ido activando porque estás también recibiendo de personas que están iniciadas o personas que quieren estar en un track, en una línea espiritual. Por eso se te ha ido fortaleciendo. Cuando uno va entendiendo eso, uno va perdiendo ese miedo para compartirlo, para dar, porque uno no está compartiendo por el aplauso, uno no está compartiendo porque ahora cómprame mi libro de poemas, porque ahora Laura sacó la edición número 28. Yo estoy seguro que a ti no te importaría, Laura, hasta regalarlo si alguien te lo pide. Entonces, si alguien te pide un poema, porque le Si gustó no, mucho al escucharte, yo te aseguro que no, lo primero que le vas a decir no va a ser, mira, vale $20. No, tú le vas a decir, oh, sí, yo te hago una copia, quizás. Pero quizás también te puede surgir, y dime, ¿y por qué te impactó? Y ahí vas, cuando escuchas la respuesta de esa persona a tu por qué, es cuando más te puedes transformar y ser más segura de una, quizás, una nueva misión que tienes. Y no tiene nada que ver con el pasado familiar. Eso es tu propio presente. Y quizás allí está una misión hacia el futuro. ¿Ok? Nos dice, ¿cómo hacer permanente la conexión con lo divino desde la mirada del arte? Pues voy a hablar honestamente. Mientras que seamos humanos en este viaje terrenal, hablar de la persona, de la palabra permanente, para poder manejarlo, yo creo que uno tendría que descartarlo, porque como somos humanos, así mismo que nos da hambre, que nos da sueño, que nos sentimos cansados, no todo el tiempo vamos a poder decir, oh, me concentro en el arte y soy 100% de esto y soy en un camino de perfección. Yo creo que lo más mágico para dejar a la divinidad ser divinidad y para que se entable esa comunicación es poder uno asumir su propia humanidad. Y por eso el antropoarteísmo propone esa comunicación entre lo humano y lo divino. ¿Por qué? Porque nosotros somos todos humanos con altas y bajas. Y hay una divinidad que de todas maneras está ahí presente, que uno cuando está con esas altas y bajas, esa divinidad por dentro le dice, hey, es que también tienes cosas muy buenas. Cálmate, reflexiona, agarra ese lápiz o ese color y relájate. Entonces, siento mucho, pero para mí la palabra permanente como que no cabe, porque nunca hay una perfección absoluta. Sí. Bueno, gracias por la experiencia compartida. Me queda como muy claro que esa capacidad creativa es inherente al ser humano. Me queda clarísima la invitación a como a desobedecer y romper esquemas, situaciones, mandatos, ideas en los que se ha establecido una división entre los que son artistas y los que no, ¿cierto? Eso me parece bellísimo, ¿sí? Es lo que necesitamos. Em, me queda también muy clara esa invitación, digamos, a disponernos a la reinspiración, ¿sí? A convocar esa capacidad interna, digamos, fluir en eso que surge, ¿no? Como una necesidad interior y desde ahí, y que convoca con la libertad. O sea, eso me pareció Sí, fundamental, ¿sí? precioso. Yo quiero relevar, dentro de lo que logré escuchar, relevar el carácter eh, como instrumental que también tiene el arte, como capacidad de expresión del ser más íntimo de cada ser humano. Tiene esa capacidad de reparación también. ¿Mm? Tiene una capacidad de al lograr la expresión, de poner afuera y hacer consciente
aquello que íntimamente existe en el ser humano, ¿m? Y que por alguien es visto o es sentido, y que está y viene y lo expresa, ¿ah? Está puesto como ahí afuera. Palabras que usamos, que era inspirar, que es tomar desde fuera, ¿sí? Y expresar, que es poner afuera, ¿m? Poner eso que está, que ingresa, ponerlo ahí afuera. Como el flujo de la respiración, digamos, ¿no? Porque está conjugado profundamente con el ser más íntimo, que es el sentido como espiritual que se le da a lo que yo estoy expresando o lo que estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, se transforma como en una expresión real, concreta, con mucha energía y con mucha fuerza. A tal punto que Michelangelo vive solo, está solo, le dio la espalda al mercado y sigue sosteniendo su creatividad de manera como muy coherente y con fuerza y con una convicción que no refleja solamente la expresión artística, sino toda una manera de comprender el desarrollo del ser humano. ¿Sí? Quiero invitarte a ti, Michelangelo, ahora que tú nos des unas palabras de cierre el día de hoy, con aquellas Yo- cosas que te interesan también relevar o subrayar. ¿M? sí, muy bien. Una primera que todo es que no se nos olvide que no hay perfección absoluta. Todo se construye a cada segundo, a cada minuto. Y cada vez que estamos respirando, tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque grábense esto. La vida misma es como si tuviéramos al frente un lienzo en blanco. De nosotros depende que dejemos pasar cada día sin ponerle ningún color a nuestra existencia o poder ir teniendo la capacidad de aprender a pintar con el alma, a pintar desde el alma. Las manos son solo un instrumento en este camino, y cuando se trata de espiritualidad, si no aprendemos o nos esforzamos a pintar con el alma, siempre estaremos frente a un lienzo en blanco que no necesariamente nos va a hacer felices. Así es que el color lo pone cada quien, pero aún si se eligiera un negro, el negro matiza los colores porque les puede generar ciertas tonalidades que le ayudan a darle volúmenes y sombras. Nada es absoluto. En todo hay una oportunidad. Aprendamos a pintar con el alma para que transformemos el lienzo de nuestra propia existencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos